seguimos aquí. Vamos a grabar. Mientras les comento, mañana a las 6 de la tarde vamos a tener una plática en cultura jurídica sobre las votaciones en Estados Unidos. Ya prácticamente una semana, ya la semana que entra es el día de las elecciones. Entonces, vamos a platicar sobre eso, el maestro Rosales y yo. No creo que vaya a ser una plática muy larga. Yo la verdad es que ni siquiera pedí reconocimiento sobre eso porque dije, pues es que es muy, muy sencilla, no es una actualización, pero hay cosas interesantes, ¿eh? Del último debate para acá, lo sucio que es Trump, o sea, es una persona. Yo cuando hicimos pues, la apuesta, yo según esto quedé con Trump, pero la verdad es que yo no quería, yo no quería apostar porque no me gustan las apuestas, pero la verdad quedamos en que íbamos a apostar una comida y dije, bueno, pues una como quiera que es una comida se saca, ¿no? Pero la verdad sea dicha, yo lo que decía es, una de las condiciones por las cuales Trump va a llegar a las votaciones es que él tiene una forma de hacer sus cosas de peleador sucio. O sea, es de los que no se importa embarrar, perdón por la expresión, no le importa embarrarse de excremento con tal de sacar adelante lo que él piensa. Y la verdad es que lo que le hizo a Biden fue una jugada trapera, una puñalada, pero pues bueno, o sea, habrá habido algunos que reaccionaron, pero también hay una gran mayoría que todavía no. Y aparte, muchos de los votos están en el correo y eso puede hacer que la votación en Estados Unidos ahora sí no sea de una resolución inmediata, sino que pueden tardar hasta 5 días para definir quién es el ganador, 5, 6 o 7. Hay algunos que dicen hasta una semana. ¿Por qué? Porque hay que recoger todos los votos del correo y son bastantes los que ya están. Y esos votos ya no van a cambiar, o sea, no son de que vaya a decidir ese mero día de las elecciones que un votante decida por otro, sino que esos votos ya están dados. Entonces, esos ya fueron emitidos desde hace como 15 días. Y como ya sí se permite la votación por correo, entonces es por lo que decimos nosotros que va a ser muy poco variable la elección, aunque pues como es indirecta, pues es el que gane más estados y puede suceder que lo que pasó en 2016, que muchos estados que estaban comprometidos con Hillary Clinton de pronto dieron el espaldarazo y eso puede suceder y con 15 días. Entonces, pues habrá que ver, va a estar muy interesante esa plática. Y el jueves vamos a tener a Rubén, al diputado López Aldarán, que va a hablar sobre los fideicomisos, la extinción de los fideicomisos, que es muy en boga en estos días, que los fideicomisos eran importantes porque muchas veces algunas ramas de la economía o algunos sectores se beneficiaban de esos fideicomisos y pues para tomarlos como parte del presupuesto, el gobierno simplemente los eliminó. Pero pues hay unos que sí son importantes, por ejemplo el Fonden es un fideicomiso para casos de emergencia y como un presidente se le ocurrió darle plumazos al Fonden y sin embargo ya está eliminado. Entonces es una plática, vamos a ver qué tal sería esa situación y vamos a ver si de veras es preocupante, cómo retoma el partido en el poder esa situación. Pero bueno, los invitamos, es el martes de esta semana y después el jueves 29, es el jueves 29 los que vamos a estar haciendo este tipo de cuestiones, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya para concluir, como dice Santiago, la identidad es la teoría subjetiva. Una nación no está formada solamente por elementos naturales, sino que también pueden venir o introducirse elementos que no son naturales y que son la decisión de cada una de las personas. Técnicamente con eso terminaríamos ese punto. De todos modos, si quieren, lo volvemos a platicar o a discutir después. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos vamos con el siguiente punto, el territorio.
El Profe, territorio es, a ver, yo no ¿quién? pude hacer mi pregunta porque varios preguntaron. Nada A ver, más dígame. para confirmar, la autodeterminación es la independencia de las colonias sobre qué o de quién. Es Pues que de eso no me quién, quedó muy claro. después de las potencias colonizadoras, mija. A ver, Ah, ¿de ok. qué nosotros nos volvemos independientes? Nosotros éramos De colonia. España. España, ya pues España era la potencia colonizadora. Hay que reconocer Ajá. que las colonias no duraron solamente el siglo XIX, sino muchos países que hoy conocemos, pues fueron independientes a mediados de los años 50, los 60, los 70, incluso los 80 y aunque en menor grado los 90 y los 2000. Hay muchas, es más, hay muchas zonas que son colonia todavía, por ejemplo, la Guyana Francesa, ¿sí? Todavía es colonia. El último país que se independizó, pues fue de colonia, fue, ¿cómo se llama este? Timor Oriental, de que era una que era colonia, tú ves, de Indochina. ¿De Indochina? No, sí, de Indochina. Indochina, era colonia de Indochina y se independizó de Indochina. Ok, bueno, entonces, ya una vez aclarado esto, nos vamos con el territorio. Ustedes saben que el territorio puede ser terrestre. Es la, es la porción geográfica donde el Estado ejerce sus potencias estatales. Puede ser terrestre, que es la tierra que habitamos, pero también se va a manejar a nivel aéreo. Aéreo es todo lo que está por encima del territorio hasta la atmósfera. ¿Sí? Entonces, el único límite es la atmósfera. Aunque el espacio aéreo implica forzosamente que los aviones pueden circular sobre él, la verdad es que ellos tienen que identificarse. O sea, un avión que no se identifique va a poder ser atacado por las Fuerzas Armadas del país. ¿Sí? Y por último, el territorio marítimo, que es una franja de 12 millas, ya a partir de donde empiezan las playas, 12 millas hacia mar adentro. La milla es aproximadamente 3,5 kilómetros, entonces hay que hacer el cálculo. Pero esas millas son por soberanía plena, es decir, el Estado ejerce ahí sus competencias estatales. ¿Ok? Y vamos con este punto. El primer punto es la soberanía. Profe, yo tengo una A duda ver, dígame. sobre lo de el territorio marítimo. Sí. Es que, ay, no me acuerdo hace cuánto, pero había visto una noticia que México estaba disputando eso porque había una isla que, según México, se tenía que empezar a contar de ahí las 12 millas, Ajá. pero muchos estaban diciendo que no, que tenía que ser del territorio continental. Es que depende, o sea, hay principios de derecho internacional que dice que si tú tienes dominio sobre las islas, sí puedes contarlas a partir de las islas. Aquí la Ok, perspectiva sería ver dónde están las cartas mm, geodésicas. Las cartas geodésicas son mapas que hacen los estados sobre dónde empieza en realidad a contarse el territorio. Y la verdad sea dicha, pues a menos que esté más allá de 200 millas, obviamente, si está más allá de 200 millas la isla debe tener su propia plataforma continental y debe tener su propio mar territorial. Pero si está muy pegada a la zona continental, pues entonces a partir de donde empieza la isla se empieza a contar. Eso lo vamos a ver en dominio territorial de los estados. así es. Ok, muy bien. La soberanía, la soberanía es la negación de un poder superior al poder del Estado. A nivel interno, la soberanía implica, no hay nada por encima del poder del Estado. Pero aquí viene otro problema. ¿Cuál es? A nivel internacional, esa soberanía no implica más que una igualdad con otros países. Porque como ya lo dijimos al inicio, bien o mal, la
la sociedad internacional se basa en la igualdad soberana de todos sus estados. Que podemos discutir sobre si es cierto o no es cierto, lo podemos discutir, pero por lo menos en estos momentos, la igualdad soberana de los estados es la base de la sociedad internacional. Ahora, ¿qué pasa con el Estado? El Estado y su soberanía se ve vulnerado cada día más, principalmente por las potencias. O sea, no es extraño, no es raro que llegue a suceder que un Estado viole la soberanía de otro con el fin de obtener algunos beneficios. Por ejemplo, eh, me viene a la mente, por ejemplo, la ley Torricelli, que impedía a las empresas mexicanas y canadienses venderle a Cuba porque Cuba estaba declarado como enemigo de los Estados Unidos. Y esa ley Torricelli, pues es un acto de intervencionismo. O, por ejemplo, el caso del Álvarez Machaín, que Álvarez Machaín fue un doctor que estuvo involucrado en el caso del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Y el punto es que este señor se presume que estuvo en los momentos de tortura y cuando el Camarena se desmayaba, a él lo encargaban para que lo despertara para volver a torturarlo. A final de cuentas lo vinieron, lo secuestraron de Guadalajara, se lo llevaron a los Estados Unidos y a final de cuentas lo tuvieron que dejar libre porque no había causas incriminatorias, lo dejaron en libertad. Pero, pues eso es un acto de extraterritorialidad. O sea, Estados Unidos no tenía que venirlo a secuestrar aquí. Y es un caso que queda muy marcado en los anales de la historia como un caso que no debería de ocurrir. Bueno, pues es eso. Pero hay otro elemento. Otro elemento es la globalización. ¿Por qué la globalización? Pues lo estamos viviendo ahorita. ¿Dónde se originó el coronavirus? ¿En Guadalajara? No. En Mexicali tampoco. Fue en China. Oiga, pero China está muy lejos. Pues, ¿qué crees? Mira cómo nos tiene. ¿Por qué? Porque la globalización es un acto que involuntariamente, es un fenómeno que involuntariamente nos está atacando a todos. Y lo que pasa en un lugar va a tener repercusión en otro. Por lo tanto, esos son elementos que van a dañar el manejo de nuestra vida internacional. Lo que vamos a recibir con la globalización es que eso va a generar una extraterritorialización de otros fenómenos, no solamente económico, porque aquí viene una situación. Hay muchos que dicen que la globalización solamente es económica. No, estamos viviendo una globalización política, social, de enfermedades. Lo estamos viviendo. Estamos viviendo una globalización económica, una globalización técnica, una globalización tecnológica. Entonces, no es posible estar hablando de globalización solamente por un aspecto. Hay muchos más. ¿Ok? Ahora bien, vamos ahora al otro punto, que es el gobierno. En el gobierno vamos a tener la teoría del reconocimiento. La teoría del reconocimiento significa cuando tú como Estado aceptas un acto o un hecho del derecho internacional, pero al aceptar ese acto o ese hecho, vas a reconocer también sus efectos jurídicos. Y ya una vez reconocidos, pues ya no vas a poder decir nada más. Aquí la situación, que es que la teoría del reconocimiento implica varios aspectos. Tenemos reconocimiento de estados, tenemos reconocimiento de gobierno, tenemos reconocimiento de insurgencia y tenemos reconocimiento de beligerancia. Primero vamos con el de Estado. En la teoría de reconocimientos de Estado hay dos teorías, la declarativa y la constitutiva. Pero la doctrina predominante, la doctrina mayoritaria, tiene tergiversados los términos. ¿Cómo tergiversado? Sí, lo tiene tergiversado de esta magnitud. Ejemplo, en la teoría del reconocimiento, la declarativa significa que si una población asentada en un territorio ya tiene decisión política, entonces lo que vamos a tener es un Estado, aunque ningún otro Estado lo declare así.
Y en cambio en la Constitutiva dice, un estado no podrá ser estado hasta que otro estado lo reconozca como tal. Entonces, si se dan cuenta, pues están tergiversadas. Porque para mí, que un estado te declare como estado es la teoría declarativa. Y que tú, teniendo los elementos para constituir un estado, no necesites el reconocimiento de otros, para mí es la teoría constitutiva. Pero desgraciadamente, insisto, la doctrina predominante es que los tiene tergiversados. Una, la constitutiva es la declarativa y la declarativa es la constitutiva. Y así vamos a tener que aprendérnoslo. ¿Ok? Profe, Entonces, dígame. ya me confundí. Sí, pues, estoy seguro. Sí, entonces sería la declarativa es la de cuando Sí, un pueblo asentado en un territorio tiene ajá, la capacidad de decisión, ahí es cuando se constituye el Estado. sí, es la declarativa. Ah, ok. Y la constitutiva es cuando otro Estado reconoce que es Ah, un Estado. exactamente. Que Ah, puede ser ok. cualquier acto de derecho internacional, celebrar un tratado, aceptarle embajadores, cónsules o llevar a cabo algún otro acuerdo de derecho internacional. Entonces, tú ya le estás dando a ese estado una categoría de tal. ¿Ok? Muchas gracias, Muy profe. bien, de Sí, nada. quedó clarísimo. Eso, perfecto, porque lo tenemos tergiversado, entonces van a tener que aprendérselo así, ¿eh? Ahora bien, en la teoría de reconocimiento de gobiernos hay tres teorías. Una es sudamericana, la doctrina Tobar, y las otras dos son mexicanas. Vamos a empezar con la doctrina Tobar. La doctrina Tobar es de inicios de siglo, es emitida por Tobar, que era ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, y que dice que ningún gobierno puede ser reconocido en su legitimidad si se es emitido o es nacido de golpes de fuerza o actos de fuerza. Es decir, se entendería que no te puedo reconocer como gobierno si provienes de un golpe de Estado, hasta que te legitimes constitucionalmente. Dicho de otra manera, hasta que tú cumplas los requisitos establecidos en tu constitución para que puedas considerarte gobierno. ¿Ok? Esta doctrina tuvo muchos apegados e incluso yo siempre comento que a principios de siglo, pues hubo una aberración con esta doctrina. ¿Por qué aberración? Porque técnicamente la decena trágica, que ustedes deben de conocer, que empezó el 9 de febrero y terminó el 19 de febrero, con la muerte de Mar Francisco y Madero y José María Pino Suárez, eso ocasionó una situación, ¿quién me está rayando la diapositiva, eh? A ver si juegan con sus juguetes. No quiero que me rayen mi diapositiva. Verase. Oh, Profe, ¿qué pasa? en la doctrina Tobar, el Estado es Estado hasta que se legitime como, ¿qué No, había el dicho, profe? gobierno. El gobierno no puede ser reconocido si es emanado de un golpe de Estado o de un acto de fuerza. Y se tiene que legitimizar constitucionalmente. Legitimar constitucionalmente. El caso específico. En el caso de la decena trágica, ustedes saben que Madero firma su renuncia y lo terminan matando en Lecumberri en la mañana del 19 de febrero. ¿Qué sucede? De acuerdo con la Constitución de 1857, si un presidente renunciaba y se quedaba y el vicepresidente renunciaba, porque se supone que renunciaba el presidente, el que subía a la presidencia era el vicepresidente. Pues no, aquí a los dos los hicieron renunciar y de acuerdo con la Constitución de 1857, pues el que quedaba como presidente interino, pues era el secretario de Relaciones Exteriores. En ese momento, el secretario de Relaciones Exteriores era Pedro Lascurain. Y resulta ser que Pedro Lascurain toma posesión a las 10 de la mañana, cuando se sabe de la muerte de Madero y de Pino Suárez,
y hace un edicto, un decreto a los 30 minutos, nombrando como único acto de su gobierno a Victoriano Huerta como secretario de Relaciones Exteriores. Y a los 15 minutos renuncia. Es decir, tuvimos un presidente de 45 minutos. Pero su único acto de gobierno fue nombrar a Victoriano Huerta secretario de Relaciones Exteriores, y cuando renuncia a él, no hay presidente, no hay vicepresidente, no hay vicepresidente interino. ¿Quién sube al poder? El secretario de Relaciones Exteriores. Por eso, a pesar de lo que digan, de que Victoriano Huerta fue un espurio, pues el señor supo jugar muy bien sus cartas, de tal manera que se volvió un presidente constitucional. Y durante muchísimo tiempo, su golpe de Estado, que nadie puede decir que no fue un golpe de Estado, pero pues no se pudo hacer nada porque estaba legitimado constitucionalmente. Ahí tiene. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el caso de la doctrina Tobar. La doctrina Estrada es mexicana, emitida por el gobierno de Emilio Portes Gil y a su vez por el secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada. Genaro Estrada se fastidió de que tanto tiempo Estados Unidos dijera que no había gobierno en México, Entonces expidió esta doctrina que es muy ilustrativa. Dice, México no se pronuncia por calificar gobiernos, porque eso es un acto agresivo, es un acto que no debe de ser. Y entonces, lo que hace México es mantener o retirar a sus agentes diplomáticos según le parezca, sin que en ello se encuentre involucrado algún acto de calificación al gobierno. O sea, como el que te califiquen si eres gobierno legítimo o no, es un acto interno y tú no tienes por qué andar andar calificando los gobiernos porque pues, a ti qué te importa. La idea es que México no hace eso. Solamente si lo considera conveniente, retira o mantiene a sus agentes diplomáticos. Esto se puede dar ejemplos. El caso de España, acuérdense, muchos dicen, es que se alejó de la doctrina Estrada. Bueno, en realidad lo de España fue un castigo a España, a Franco, por haberse apoyado en los gobiernos fascistas de Benito Mussolini y de Adolfo Hitler. Entonces, como una protesta a eso, que a final de cuentas México le declaró la guerra a esos dos países, pues entonces tenemos el caso de que se consideró que no debía de ser eso una excusa. Y mantuvo relaciones con el gobierno de español, republicano español en el exilio. Ahora bien, la doctrina Díaz Ordaz es una variación de la Estrada, sigue siendo dentro de la misma Estrada, pero es una variación. Fue expedida por Antonio Carrillo Flores, que en ese momento era secretario de Díaz Ordaz, pero para que no quede como doctrina Carrillo Flores, él decía, por órdenes del presidente Díaz Ordaz, México va a mantener un puente de comunicación con países de América Latina, por lo que tratará de mantener sus gobiernos, su reconocimiento, más bien sus agentes diplomáticos en esos gobiernos, sin importar la orientación de dichos gobiernos. Esto se dio mucho durante el tiempo en que Estados Unidos trató de presionar a Cuba, haciendo que todos los países latinoamericanos rompieran con él, excepto, ¿quién creen? México. ¿Ok? ¿Puede repetirla? Es que me quedé en mantener a sus agentes diplomáticos a pesar de ¿qué? A pesar de la orientación de los gobiernos. O sea, tú mantienes agentes diplomáticos, pero no estás ni diciendo que apruebas el gobierno, ni diciendo que no lo apruebas. Simplemente mantienes o retiras a tu agente diplomático, pero en países latinoamericanos se puede mantener el gobierno aun cuando sean de una orientación distinta. Y como ya lo comentaba, el caso de Cuba, que Estados Unidos hizo que todos los países le bloquearan, lo rompieran sus relaciones con él, México no las rompió. Gracias, profe.
Ahora, muchos dicen, bueno, pero México tampoco ha mantenido sus relaciones diplomáticas con todos los países. Déjenme decirle una cuestión. Sí, ha habido casos. El caso de Franco en España, pues sí, durante el tiempo que vivió Franco, México jamás tuvo relaciones diplomáticas con España. Nunca. Cuando murió Franco y subió al trono Juan Carlos, México hizo lo posible por, por volver a las relaciones diplomáticas con España. Y entonces, ¿qué sucede? Pues simplemente, o sea, sí se tuvieron que romper en algún momento, pero no fue una decisión por parte no fue una decisión tomada nada más así al garete, sino que simplemente fue una decisión que en cuanto tuvo oportunidad de revertirle el Estado mexicano, lo hizo. O el caso, por ejemplo, de Chile. En Chile también lo mismo. O sea, para acabarla, Salvador Allende era amigo íntimo de Luis Echeverría. Entonces, cuando dieron el golpe de Estado, Luis Echeverría, lo primero que hizo fue romper relaciones con Chile, pero porque las agresiones contra el cuerpo diplomático acreditado en Chile fue muy fuerte. Entonces, técnicamente, se terminaron las relaciones con Chile, pero el gobierno mexicano, sí me están escuchando, ¿verdad? Porque yo me siento que me estoy pasmando. Ok, pero las relaciones con Chile fue porque se agredió al cuerpo diplomático mexicano en Chile. Y a final de cuentas, este, déjenme, ya sé qué está pasando. Se me está acabando la batería, espérenme. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, ya con batería, ya como que luego empieza a reaccionar. Entonces, con Chile, pues mientras tuvo Pinochet jamás, se murió Pinochet, se fue del poder, ¿qué hizo? Inmediatamente reanudar relaciones diplomáticas con Chile. Es una de las mejores muestras de que México siempre ha tratado de mantener su liderazgo en América Latina y también pues se supone que son nuestros cuates, ¿no? Aunque pues en los últimos años, quién sabe, con lo que ha pasado en la frontera sur, pues debe ser un poquito difícil seguir manteniendo ese liderazgo en América Latina, pero pues eso no es problema de los presidentes que no han sabido cómo llevar ese liderazgo bien. Ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Vamos, traemos una cobija de las relaciones internacionales de nuestro país, pero una cobija que está toda sucia, es como una cobija de indigente. Esa es la realidad. Entonces, pues esperemos que eso cambie. ¿Ok? Muy bien. Con esto terminaríamos esta parte. Hasta aquí sería la clase de hoy, pero de todos modos tengo 9 minutos para ver dudas. A ver, aquí ya tengo abierto el chat y no hay ninguna. No hay dudas. Duditas, dudotas. ¿Podría explicar nuevamente la doctrina Díaz Ordaz? Sí, México pretende continuar la relación con los países de América Latina y por lo tanto mantendrá en lo posible las relaciones diplomáticas con dichos países sin importar la orientación de sus gobiernos. Esa es la idea. De alguna Pero, forma, profe, por eso no tronamos relaciones con Venezuela, ¿eh? ¿Qué pasó? pero entonces, ¿no solo aplicaría con todos los países o solo con América Latino? Latina, mija. América Latina. Solamente. América Ok. Latina. ¿Ok? O sea, sentimos que la relación con América Latina debe de ser continua. Esa es la idea. Por eso también a esta doctrina Díaz Ordaz se le llama de la continuidad, porque se supone que con América Latina sí tenemos que mantener nuestra relación continua. ¿Ok? El debate presidencial lo podemos hacer como conferencia, claro que sí. Aparte de golpe de Estado, ¿qué otra cosa no puede ser reconocida como un Estado según la teoría de Tobar? Pues no, técnicamente el problema es que en América Latina el golpe de Estado siempre ha estado al pie del cañón. O sea, en México, en toda América Latina y principalmente en el sur, los golpes de Estado es que ya una persona ya no te gusta como presidente y le haces un golpe de Estado.
Aquí en México no hemos tenido golpes de Estado desde 1913. Desde 1913 no hay golpes de Estado. Y ahorita no se les vaya a ocurrir hacer uno, porque pues imagínense nada más. Aunque, por eso precisamente López Obrador anda cuidando muy bien a los militares. A pesar de que detuvieron a Cienfuegos en Estados Unidos, él sigue diciendo que los militares son, porque ya sabe que puede suceder alguna cuestión así. Pero no hay otra, cualquier acto de fuerza, puede ser un asesinato, un magnicidio, lo como quiera, porque un golpe de Estado significaría que quitas al presidente, lo sometes a una detención y ya, pero por ejemplo podría ser un acto de fuerza que lo asesines, eso es otra situación, entonces podríamos entender. La doctrina Estrada. La doctrina Estrada es que México considera una grosería estar calificando a los gobiernos de otros países. Por lo tanto, México solamente mantiene o retira a sus agentes diplomáticos según su conveniencia, según él, lo que quiera, y sin que esto implique que estás reprobando o aprobando a un gobierno. Así de sencillo. Ay, es que me dejas a tus agentes diplomáticos, entonces estás aprobando al Estado. No, yo nada más lo mantengo porque así me conviene. Oye, lo estás retirando en protesta. No, lo estoy retirando porque así me conviene. No estoy protestando contra nadie. Esa es la idea. ¿Ok? Profe, estas doctrinas también pueden ser aplicadas o en otros países las pueden aplicar más bien o son Híjole. exclusivas del país. Pues fíjese que nosotros las hemos defendido durante muchísimo tiempo como propias. Sobre que si otros países las pueden utilizar, sí, pero aquí hay una situación bien compleja. Los principios de política exterior de nuestro país están establecidos en la Constitución. Y yo pienso que si esta doctrina Estrada fue tan importante y ha sido tan importante en toda la historia del país, debería de estar en la Constitución y no está. ¿Por qué? Porque muchas veces esa actitud beligerante que tenía México como país pequeño en contra de los grandes, pues es algo que temen los gobiernos actuales porque dicen, ay, pues es que ¿qué nos vaya a pasar? Por ejemplo, el caso del Vicente Fox no tuvo una mejor política exterior y más bien fue entreguista. El caso de Calderón igual. Peña Nieto solamente una vez se le atrevió a decirle a Trump que no hiciera esas jaladas, pero así casi como diciendo, pues es que si usted tiene problemas con su gobierno, pues no nos meta a nosotros, pero pues casi fue una súplica y casi ya cuando se iba y casi ya cuando sabía que ya no iba a pasar nada. Entonces, pues la verdad es que no, y López Obrador, que le dijo, ahí tenía un libro que se llamaba Oye Trump y que le decía un montón de cosas, ¿a poco le fue a decir, oye Trump esto? No, de ahí se agarró el otro para decir que la población negra, que nadie había hecho tanto por la población negra más que Lincoln y él, ¿eh? Órale. Entonces, de ahí se tomaron, hay un programa muy bueno que se llama Saturday Night Live en Estados Unidos, entonces hace crítica de todos, y entonces hicieron una crítica del debate, y entonces empieza el que le hace de Donald Trump ahí de cómico, y empieza a decir, es que a mí me parece muy bien, nadie ha defendido a los negros como yo, es más, vean qué coches tan lujosos manejan. Lástima que haya gente blanca atrás, pero manejan unos cochezazos. Sí, dijo que era el menos racista, ¿no? Era el menos racista, sí, en esa sala. Exactamente, pues ahí está. Y díganme, ¿contra quién están peleándose los blancos liderados por su presidente? Pues eso son cosas que uno no puede entender. A mí me fascinó esa broma que hizo este señor en Saturday Night Live. Miren qué cochezazos manejan. Lástima que nada más son choferes, pero ahí están los coches. Ay, mi esposa se metió a la escena. Ok, pues tú te metiste. Bueno, quiso aparecer en la foto. Ok, 3 minutos. ¿Algo más? ¿Algo más en 3 minutos? No, muchas gracias. Ok, dígame. Santiago, ¿no? Ok. Sí, pues no sé si lo había leído, no escuché bien. La doctrina de Estrada, ¿en qué año se presentó y de qué forma? Uy, en 1900, por ahí por 1929, 30. Es en los años 30.
Obviamente, cuando el gobierno, después del asesinato de Obregón, el gobierno mexicano fue muy cuestionado por los Estados Unidos. Esos fue los años. ¿Pero fue como un pronunciamiento? O... Fue un pronunciamiento, o sea, normalmente, esto recuerde porque lo vamos a ver en su unidad, los secretarios de Relaciones Exteriores son los voceros de los países. Entonces, lo que dicen ellos son lo que dice el país. Por eso, precisamente, se le llama doctrina Estrada, porque la emite el secretario de Relaciones Exteriores y es el vocero del país. Esa es la situación. Ok, me quedan 2 minutitos. Ok, les agradezco mucho que hayan hablado. Está la plática del 27 de mañana y el jueves tenemos otra con el diputado Alderán que va a hablar sobre los fideicomisos. Entonces son 2 conferencias, para que digan, yo preocupado porque no habían entregado conferencias, ahí te dan otras 2 para que se pongan a trabajar, ¿ok? Yo les dije que era bien fácil pasar conmigo, nada más hay que ponerse a trabajar como burro, eso sí, ¿ok? Eh, Bueno, ¿qué pasó? Estas conferencias entrarían en la unidad 4, ¿verdad? No, La del 27. no entran en la unidad 4, entran en el primer parcial todavía. Todavía no Ah, entran. perfecto. Acuérdense que tienen hasta el 9 de noviembre para meter conferencias. ¿Ok? Ah, ok, muchas gracias. Bueno, ¿Me repite el horario, por favor? a las 6 de ¿Te la digo? tarde. Ya Ah, mandé, gracias. si está usted conmigo en Facebook, ya mandé invitación, pero No, lo voy a agregar. bueno, todos modos es a las 6 por cultura jurídica. Si se mete a cultura jurídica, después me llegan las notificaciones de aceptación. No puedo aceptar a todos porque no los ubico, sobre todo cuando se ponen unos nombres tan raros de Lunecita Lunática. Pues, ¿quién es ella? O Javi Deras. Bueno, debo de entender que es Javier Deras. ¿Ok? Pero Javi Deras, pues, parece que dice jodederas, pues no. Entonces esa es la situación. Por eso a veces no los acepto tan de inmediato. ¿Ok? Pero de ahí en Sí, fuera. profesor, gracias. Ok, bueno. Entonces ya me queda menos de un minuto. Cuídense, que te pasen buena noche. Nos vemos el miércoles. Ya espero poder grabar y que entonces sea una clase como las que hemos hecho normalmente. ¿Ok? Muy bien. Sí, profe, gracias. Cuídense Dale, mucho. profe. Bye, Buenas bye. noches. Bye, bye. Gracias. Ay, Hasta profe, luego, gracias. bye.